que ocurrió en la mañanera, que también me llamó la atención y lo pongo sobre la mesa, querida Renata, querida Lina. Lo que dijo el gobernador de Michoacán, el panista Mauricio Vila, reconoce la labor de las Fuerzas Armadas y reconoce que la estabilidad que vive Yucatán es gracias a la participación de las Fuerzas Armadas. Y por cierto, hay que decir que Yucatán está convertido en el estado con la menor incidencia delictiva del país. Y dijo, valoramos, reconocemos y agradecemos la presencia del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, que sin duda son un pilar y un baluarte para tener los índices de seguridad con los que contamos aquí en Yucatán. Creo que son declaraciones que van como dardo envenenado a la oposición, que tanto ha hablado de una militarización, una narrativa obviamente torcida, falsa, una militarización encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en Guanajuato, en donde también gobierna el PAN y en donde el Congreso de ese estado votó en contra de la extensión de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028, se les está cayendo literalmente el estado a pedazos con narcobloqueos, con quema de vehículos. Pero bueno, me llama la atención que un panista como este personaje frente al presidente reconozca a las Fuerzas Armadas en algo totalmente contrario a lo que ha movido como narrativa su partido, querida Renata. Sí, la verdad es que espero nuestra querida audiencia no me odie, pero yo sí voy a reconocer la honestidad, en este caso nada más, no en otros, pero del gobernador de Querétaro en saber la situación, en ser honesto en la complejidad de la situación de seguridad de nuestro país y que desgraciadamente, dado que llevamos muchísimos años desde la guerra del narco que empezó Felipe Calderón a finales de 2006, en una espiral de violencia del que claramente no podemos salir de la noche a la mañana y que se necesita una estrategia que si va a funcionar, va a funcionar a largo plazo, que no se puede de la noche a la mañana acabar con una guerra y con toda el crimen organizado que durante todos estos años, gracias a las fallidas estrategias o las colusiones entre el crimen, más bien las colusiones entre el crimen organizado y el gobierno de Felipe Calderón con el narcotráfico, con estas estrategias con Estados Unidos de permitir la entrada masiva de armamento que logran armar al crimen organizado, militarizar al crimen organizado y que por lo tanto es imposible para el gobierno de López Obrador y cualquier gobierno sacar a las Fuerzas Armadas de la noche a la mañana o ni siquiera, desgraciadamente, en todo el sexenio de las calles. Entonces, el hecho de que alguien que sí está gobernando, como el gobernador Vila, contrario a los opositores que no están gobernando directamente o que están haciendo show en el Congreso, sí reconocen que sin la ayuda de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, no podría construir un Estado con la seguridad que merecen los y las ciudadanos de Querétaro. Ahora, lo mismo, si bien no lo dijo explícitamente hoy, el gobernador de Yucatán, hoy que el presidente estaba por allá, habló de su modelo de seguridad, que dicho sea de paso, es de los más sólidos de todo el país, porque tienen esto un poco que se replicó en el gobierno de Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México, de fortalecer las policías, las mejores prestaciones, de dignificar su trabajo, de limpiar las policías por dentro, etcétera. Sí hay un matiz ahí, por supuesto, diferenciador entre el gobierno de Yucatán y el gobierno de la Ciudad de México en cuanto al uso de las fuerzas policiales para la represión. Sí es distinto, por supuesto, allá hay una ideología del uso de la fuerza muy distinta al que se tiene aquí en el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero sí que ha hecho un trabajo de fortalecimiento de las policías locales en el estado de Yucatán, y hoy que el presidente lo recibe de una manera respetuosa. Lo que quiero decir con estos dos ejemplos de estos dos gobernadores de la oposición es que por lo menos están siendo serios con su gente, con la gente que gobiernan, en cuanto a la responsabilidad de colaboración que tienen con las autoridades federales, independientemente
de la postura ideológica que puede ser distinta entre ambos, y eso se agradece porque eso es una construcción de una oposición seria, que creo que a la que tendríamos que aspirar como país, porque no queremos un país sin oposición, nadie quiere un país sin oposición, pero sí una oposición seria, intelectualmente honesta, que esté haciendo su trabajo y que más allá de estar reaccionando a todo lo que hace Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que estas reacciones pasen por encima de los ciudadanos y ciudadanas a las que están constitucionalmente responsables de cuidar, pues se agradece que haya, aunque sea uno o dos opositores, que esté ejerciendo su trabajo de manera responsable, dada la grandísima descomposición y el grandísimo declive moral en el que se encuentra la oposición mexicana, mi querido Vicente, mi querida Lina y nuestra queridísima audiencia.